repetimos, ¿o sí? Repeat, no mentira, molestando. Ya, listo, perdóname. Ahora sí, No continúa. worries, mi Susi. Entonces, volviendo al cuento, cuando realmente nosotros atravesamos por algo en nuestro negocio, también es importante entender que nosotros hemos tenido una historia en el negocio, ¿no? El tema de la historia, obviamente, y lo que vamos a trabajar hoy es en cuál es tu historia para conectar y llamar la atención de personas nuevas que estamos prospectando. Pero también, y siempre lo hemos dicho, esto es un negocio de historias. Eso es la forma como nosotros hacemos este negocio y cómo conectamos con alguien es a través de historias. Entonces, si de repente, no sé, tú hiciste un spa y te salió no como esperabas y se te cayó el Zoom y cerraste la reunión, pues ¿cuál fue mi historia? Que yo creo que cerré como 4 spas en vivo y con 60 invitados. Entonces la historia es, pues es que a mí también me pasó. O sea, realmente si uno tiene algo que contar, ¿eso qué quiere decir? Que ha venido haciendo el trabajo, ¿cierto? Y no quiere decir que sea consuelo de bobos y que todos van a hacer las mismas burradas, no. O sea, claramente podemos enseñarle a la gente para que no cierre la reunión en la mitad de la reunión, ir dándoles herramientas, pero realmente eso es lo que nos permite a nosotros también poder hacer esa conexión incluso con las personas de nuestro equipo. Nosotros también tenemos una historia que contar dentro de nuestro negocio. Eso quería decírselos es porque uno de verdad tiene que empezar a recolectar historias y las puede utilizar en el momento en que más le sirva. A veces la gente me dice como, Luisis, una persona de mi equipo, no sé, era Rubí, lápiz, lo que sea, y decidió no seguir haciendo este negocio. Pues te voy a contar una historia. Uno ya sabe la historia de alguien más que en algún momento tuvo alguna dificultad y esa persona paró por un momento y después arrancó, bueno, lo que sea, ¿sí me entienden? Pero eso de volvernos recolectores de historia en este camino a mí me parece espectacular y realmente a uno le sirve hasta para uno. O sea, y creo que por eso las llamadas estas de Team Elites que se hacen los lunes y los jueves, es algo que a uno lo alimenta, es por eso, es porque nosotros nos vamos identificando y muchas veces uno dice como, siento que me están hablando a mí. Yo no sé si ustedes oyeron a Milena Roldán la semana pasada que decía, yo oí una llamada de un Team Elite y yo sentía que me estaba hablando a mí. Es porque eso nos pasa a todos, uno se siente identificado con las historias de muchas personas, por eso es súper importante que las escuchemos. Ahora, yo sé que algunas personas de verdad estuvieron en este taller, súper chévere si nos ayudan a aportar más cosas, pero para los que no estuvieron, porque sé que muchas personas pues no había ni traducción ni nada, entonces o tenían muchas cosas que hacer, no sé, pero para los que no estuvieron queremos hacer este ejercicio. Entonces, la historia claramente tiene que ser tan, Mauricio, tiene que conectar tan rápido que tú tienes que llamar la atención de esa persona en los primeros 10 segundos. Si tú en 10 segundos no logras que la persona, que además es, por ejemplo, si ustedes están en redes y ustedes ven algo que les llama la atención, te tiene que llamar la atención en el instante en que lo viste. Si no, tú sigues. Y ya no quieren ni siquiera seguir viendo la historia de esa persona en las historias, por ejemplo, de las redes sociales. Y ahí es cuando uno empieza a ver que empieza a bajar el famoso engagement ese que uno dice, pero ¿por qué nadie más? ¿Por qué no siguen viendo la siguiente? Porque la primera tenía 200 vistas y la última tiene 20. Es porque no está interesante. Y lo mismo pasa con la historia que nosotros le contamos a la gente cuando le contamos nosotros qué hacemos. Entonces, tiene que tener tanta fuerza que en menos de 3 minutos la persona que está al frente tuyo diga, yo quiero oír el cuento. Se trata de eso, que la gente se acerque y te diga, quiero oír el cuento. Si tú estás contándote, y yo quiero que ustedes lo piensen de verdad, porque espero que todo el mundo aquí cuente su historia, eso es lo que, así empieza cualquier reunión. Te quiero contar una historia o te quiero contar mi historia y uno empieza a contar el cuento. Si en esos primeros 30 segundos la persona se hace así de para atrás y coge y mira el celular, que uno además sabe cuando alguien está chateando en Zoom, y coge y mira el celular y uno dice, pucha, ya lo perdí. Entonces, ustedes empiecen a tener en cuenta si cuando ustedes están presentando, la gente conecta con ustedes o no conecta. Si no conecta, les boto un dato, a todos nos pasa. O sea, yo me acuerdo que cuando yo contaba mi historia, la gente miraba para otro lado y yo, ay, maldita sea, o sea, ¿qué pasa? Y uno tiene que empezar a afinarla y afinarla y afinarla. Y a veces uno se queda con una historia, pero a medida que va pasando el tiempo, uno va como aprendiendo cuáles son esas palabras claves que hace que el otro se conecte. Entonces, lo primero
vamos a escribir, quiero que todos de verdad saquen lápiz, papel, como ya les dijo Susi, y vamos a escribir qué era lo que estaban haciendo antes. Yo sé que muchos tenemos la historia, o sea, yo les digo que me costó mucho trabajo aprenderme la nueva. O sea, es la misma historia, es que ahí no hay forma de contarla mal, es la misma historia, son las palabras que usas y la forma como lo dices. ¿Listo? Entonces, ¿tú qué hacías antes? ¿Qué era eso que, a qué te dedicabas, mejor dicho? Ahora, lo segundo, de eso que tú estabas haciendo, claramente si ya no lo estás haciendo es porque había algo que no te gustaba. Entonces, solamente vamos a enfocarnos en tres cosas que no te gustaran. Uno a veces es como muy genérico, entonces yo, por ejemplo, decía, les voy a contar de la mía, yo decía, yo era gerente comercial, y entonces no me gustaba que no tenía jefe, y no me gustaba que tenía jefe, y el tráfico, y la ida, y la venida, y la familia, y eran tantas cosas que al final no era nada. Entonces es súper importante que ahí escriban ustedes tres cosas que a ustedes no les gustaran de eso que estaban haciendo antes, porque normalmente es eso que a ti te duele, ¿sí? Normalmente es eso con lo que tú dices que tú no te sientes cómodo, que no te sientes tranquilo, que no te dejan, no sé, que no tienes los ingresos suficientes, que no tienes tiempo para tu familia, que de repente no estabas viendo un crecimiento profesional. O sea, a cada quien le duele algo diferente. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando uno, por ejemplo, si yo les digo, en mi caso, y voy a hablar de mí, es porque me parece bueno también no como dar el ejemplo real, es como a mí que me mortificaba, pues claramente no tener tiempo para ver a mis hijos nunca, ni siquiera para poder ir a la entrega de notas de ellos. Que me mortificaba, que pasaba día tras día, tras día, tras día, y solamente tenía tiempo para trabajar. Yo no tenía tiempo para nada más, ni siquiera para hacer algo tan básico y tan simple como es hacer ejercicio. Yo no tenía tiempo para eso. Eso era para mí un lujo. Entonces eso era algo que a mí no me gustaba. Entonces ustedes identifiquen esas tres cosas y ahí, por ejemplo, vivía para trabajar tal cual. Yo no hacía nada diferente y yo me volví mamá de teléfono, era una, mejor dicho, en la oficina todo el mundo me decía, es increíble lo que haces. Pero yo decía, más que increíble, es que es gracia. Yo tenía alarma para saber que mis hijos tenían clase de Kumon, yo tenía alarma para saber si ya habían tomado onces, yo tenía alarma y hacía seguimiento por teléfono. Hágame mi comadre favor, eso no debería hacerlo nunca. Pero si eso es algo que a ti te duele, eso es lo que tú tienes que poner ahí. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, Hola, muy eh, bien. ¿qué debemos hacer? Alargar un poquitico el tono de nuestra voz, ¿sí? Entonces, esperen, voy a prender la luz. Evelyn, ¿tú quieres preguntar algo, decir algo, mi gorda? Sí, Luis, sí, una consultita. Eran tres cosas que no me gustaba antes de desarrollar Skin, ¿verdad? Así es, de lo que tú estabas haciendo antes. Ah, ok, listo. Entonces, Gracias. por ejemplo, eh, si yo estoy contándole mi historia a alguien y yo le digo, mira, yo trabajaba como gerente comercial de un banco con unas metas locas de 50 millones de dólares todos los años, que igual las cumplía, eh, pero no tenía tiempo para mis hijos. Pero día a día hacía exactamente lo mismo y no tenía tiempo tampoco para mí. Si yo digo eso que a mí me duele súper rápido como normalmente lo hacemos, entonces, y yo trabajaba y no tenía tiempo para mis hijos y yo los veía y salía de la casa y ellos estaban durmiendo y cuando volvía también estaban durmiendo, ahí no hay nada, o sea, ahí están oyendo, bla, 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 bla. Pero si yo hago esas pausas en decir, y yo no tenía tiempo ni siquiera para mí, yo no tenía tiempo para mi familia, no tenía tiempo para mis papás, para mis hijos, y hago como esas pausas largas, lo que yo estoy haciendo en ese momento es darle tiempo a la persona que está oyendo mi historia para que ella piense qué es lo que a ella le duele. ¿Sí me hago entender? Por eso esas pausas son súper importantes cuando tú estás hablando de lo que a ti no te gusta o de lo que a ti no te gustaba en lo que tú estabas haciendo. Eso que te estaba, mejor dicho, que te dolía, eso precisamente es lo que vamos a hacer esas pausas largas. ¿Listo? Incluso el tono de la voz. Eh, si yo estoy contando, otra vez volvamos a lo mismo, y entonces trabajaba como gerente comercial y yo salía y no veía nunca a mis hijos y estaba no sé qué, pues hay que, pero si yo digo, y yo no veía nunca a mis hijos y yo no tenía tiempo, la gente como que
entiende que hay un dolor, ¿sí me entienden? Si yo bajo el tono de la voz, la gente inmediatamente se conecta con uno. Yo no sé si ustedes han visto cuando las personas están en los escenarios gigantes, ellos lo que hacen para conectar a la gente es hacer unas pausas súper largas, que uno queda como, ¿qué pasó? Porque no hay bulla. Es igualito. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Sandra Luna tiene la manita levantada, qué pena, Sandra, no había visto. ¿Quieres decir? Hola, Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. mira, ¿cómo mostrar como ese beneficio de tiempo, digamos, a las personas que yo les quiero presentar el negocio cuando aún estoy trabajando, cuando aún estoy en una empresa, estoy cumpliendo un horario? Ok, entonces ya vamos para allá porque esa es como la cuarta parte de la historia. Ah, ok, Ese listo. es, o sea, tú hasta ahora estás en lo que a ti no te conecta, en lo que a ti no te gusta, en lo que a ti no te, mejor dicho, como que no te, definitivamente lo que no te está llenando plenamente, ¿sí me entiendes? Ah, Entonces, bueno, ahí hay otra cosa, ¿no? O sea, si yo estoy hablando, uno también tiene que identificar el personaje con el que habla. Si estoy haciendo una RDO, pues me toca hacerlo muy general. Pero si yo estoy hablando con una persona de 18 años que no tiene ni puerca idea lo que es dejar a un hijo, ¿sí me entienden? Que no tiene ni idea qué es que uno se demore 2 horas en llegar a la oficina, que todavía no sabe lo que es tener un jefe que le esté taladrando en la oreja, pues yo también tengo, ahí es cuando yo digo, mi historia no va a ser interesante para este chino. A mí me toca es como tratar de conectar otras historias o usar mi historia de tal forma que de alguna manera yo conecte con él. Por eso si es, por ejemplo, un 1 a 1, yo tengo, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Y lo primero que a nosotros nos dicen, escucha a esa persona. Tienes que conocerla, tú debes saber esa persona que tienes al frente quién es, porque si tú cuentas tu historia, claramente siempre tiene el mismo formato, obviamente, y la idea es que empecemos a utilizar las palabras y todo lo que necesitamos pues, para contar una historia interesante, pero siempre que conecte con la otra persona. Yo he tenido casos en donde de verdad es que yo digo, pucha, con este personaje no, mi historia no le va a conectar para nada, pero me sale la historia de Marce García. Y entonces, mira, tengo una amiga y es que Marce y ella vive en Cartagena y es que, y le cuento la historia, pero ¿por qué? Porque ya he oído la historia de Marcela y sé que es una persona súper joven, que no tiene hijos, que es divina, que se goza la vida, que tiene dos hermanos chiquitos, ¿sí me entienden? Y que su vida, mejor dicho, su cuerpo se transformó también en algún momento haciendo un tratamiento de Nuskin. Entonces es como si nosotros empezamos a oír las historias de las personas y empezamos de verdad como yo digo, empiecen a hacer cuentos, o sea, empiecen a escribir como las historias que más les gusten o escuchar a esa gente, eso les va a permitir realmente conectarse. ¿Listo? Ahora, la tercera parte de una historia eh, es en qué momento encontraste esa solución y es como, pues digamos que yo les estoy contando la mía, entonces no tenía tiempo y estaba lejos y no podía estar con mis hijos ni con mi familia porque todo el tiempo trabajaba. Y hace 2 años encontré o decidí empezar a hacer este negocio de estos productos que vengo usando hace 18 años y ahí inmediatamente el tono de la voz sube. Si ustedes, por ejemplo, están en la cámara, mientras estén contando la parte harta de la historia, están lejitos. Y es algo chistoso, a mí me ha costado mucho trabajo, pero lo he practicado, me ha funcionado. Uno está lejitos contando esa parte que la gente dice como, en serio, qué dolor. Y apenas tú dices, y encontré algo que a mí me encantó, es como si tú te acercaras a contar el chisme del año. O sea, si yo tengo algo bueno por contarte y estamos en un café y yo te, como, Lauri, te quiero contar algo buenísimo, yo no te voy a decir desde el otro extremo de la mesa, Lauri, te quiero contar algo buenísimo. Yo me voy a acercar y voy a hacer como digo yo, esa posición de chisme, de venga, le cuento lo que yo estoy haciendo. Cuando uno hace eso, así suene chistoso, la gente lo escucha a uno de una forma diferente, ¿sí? Entonces, son esas cositas chiquitas que a veces uno no practica, uno se queda, en algún momento hicimos un taller de cuando tú presentas de pie, cómo debes moverte, que tienes que manejar ciertos ritmos, ciertas cosas, y yo les digo, eso a uno se le olvida y creo que es tan importante a veces retomar esas cositas. Si estamos sentados, pues también movámonos así sea en la silla. ¿Listo? Y ahí claramente cada uno
lo que tenga que contar, que me contaron de este producto hace 8 años y lo que hicieron fue presentarme el producto y entonces después me enamoré del negocio porque pensé que todo el mundo iba a querer lo mismo que yo, es la historia de Susi, ¿sí? Que hace 2 años yo usé los productos y cuando me di cuenta que esto era buenísimo y tomé la decisión de hacer el negocio, es la historia de Miriam. ¿Sí? O sea, es como cada uno toma una decisión, pero ahí es cuando tú le vas a contar el chisme a la gente y entonces encontré algo buenísimo y estoy haciendo este negocio y realmente tomé la decisión, lo que ustedes quieran decir ahí, pero ahí es como para qué, es para que la gente entienda que tú cambiaste como lo que estabas haciendo, ¿sí? Esa es como la tercera parte de lo que nosotros vamos a contar. Una vez ya logramos hacer eso, encontraste tu solución y le contaste a esa persona, ¿verdad? Mejor dicho, el secreto del año. Es el secreto del año. Yo quiero que ustedes piensen en la gente que a uno le conecta y en la gente que hemos oído últimamente hablando, incluso acá en estos espacios o en las llamadas de liderazgo y esto, cómo cuentan ellos la historia y uno por qué le llaman la atención. Y es que hacen eso. Ellos te enganchan, ellos quieren que tú estés ahí y salen con cosas que tú no te esperas y eso hace parte realmente de volvernos nosotros también de tener esas herramientas para poder conectar cada vez a más personas. La cuarta parte, que esto me pareció, aquí sí hay un giro, y para mí fue inesperado, pero me ha gustado la verdad, es que nosotros siempre hablábamos de qué ha sido lo mejor de mí hasta ahora, ¿sí? Entonces, pues lo mejor de mí hasta este momento, pues claramente es que yo soy mamá presente, que estoy en mi casa, ¿sí? Y que tengo tiempo con mis hijos. Eso lo podría lograr también haciendo otras cosas diferentes, ¿sí? O sea, haciendo, no sé, haciendo otra cosa desde mi casa también seguramente podría lograrlo, pero ahí es donde entra algo que yo nunca lo había pensado y es tú cómo te sientes acerca del futuro, o sea, tú realmente, ¿cuál es esa sensación que tú tienes? Más que hablar de hechos, porque yo digo, sí, yo soy mamá presente ahora y soy mamá productiva, es más, ese sentimiento que tú tienes por haber hecho eso. Entonces, en vez de decir eso, yo lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, es decirle a la gente como, y tú no sabes el placer que a mí me genera poder despertar a mis hijos por las mañanas y estar presente en su día a día y saber qué está pasando con ellos. Es el sentimiento lo que conecta a la gente, no la acción. Si me hago entender, no el hecho, no el hecho de que me voy a poder comprar un apartamento de contado frente al mar. Eso no va a conectar a nadie, pero sí va a conectar a alguien si yo digo que es que yo veo un futuro súper tranquilo en donde realmente voy a poder tener tiempo para mi familia, ellos, no sé, o sea, como hablar más de lo que tú sientes por esa decisión que has tomado, porque además hay muchas personas que son nuevas y le dicen a uno como, oye, ¿qué historia cuento? Estoy de afiliada a marca, ¿qué historia cuento? Pero si tú realmente le estás diciendo a la gente, mira, mi historia, no, o sea, no la cierren nunca con los hechos, sino con lo que sientes tú por haber tomado esa decisión de lo que va a pasar en el futuro. Si uno logra transmitir ese sentimiento, que yo creo que muchos de los que estamos acá, yo los he visto y los he oído y yo podría decir, uno sabe qué es. Y hoy y hablábamos con Susi haciendo ese ejercicio porque antes de hacer esto de verdad nos sentamos a mirarlo mucho y eso sí me decía como, al final es difícil y yo le decía, qué chistoso, para mí es súper claro la felicidad y el sentimiento que podría tener una persona como Susana al haber tomado la decisión de hacer esto. O sea, de estar, mejor dicho, ser la mamá más presente del mundo, tener a Elena ahí al lado, no tener que estar en su negocio todo el tiempo, poder viajar con ella, poder, ¿sí me entienden? O sea, verla crecer, que yo sé que muchas personas lo dan por hecho, pero no, o sea, realmente no todo el mundo lo da por hecho. Entonces yo digo como, es más que los hechos, es ese sentimiento. Yo no sé si alguna vez ustedes han oído hablar eh, han oído la historia de Angélica Herrera. Y yo decía, yo se los juro que cuando estaba haciendo mi historia y cuando escuchaba este taller, yo decía, Angélica Herrera la sacó del estadio, porque esta mujer te conecta a ti es con lo que ella siente adentro, muy adentro. Así sea, mejor dicho, empelotarse delante de todo el mundo y contar realmente su realidad. Pero es eso, y uno a veces se queda muy como en la superficie. Entonces, si nosotros logramos realmente como poder hacer eso, pues obviamente
vamos a poder conectar más a la gente, que es lo que nosotros siempre buscamos con esto, es poder conectar a la persona que tenemos al frente. Una de las cosas que a mí me encantó que vi en este taller, yo aquí estoy también leyendo unas cosas, una de las cosas que a mí me encantó de este taller es que ellos decían, tú no tienes ni idea, pero tu historia realmente es una mina de oro, pero solamente es una mina de oro si tú sabes contarla. Si tú cuentas una historia aburrida, no es una mina de oro, es simplemente una historia aburrida. Pero si tú aprendes a contar tu historia, si tú aprendes realmente a darle forma, a conectar con la persona que tienes al frente, créanme que se va a volver una mina de oro. Y no importa en qué momento estés ahorita, pero nosotros a veces no le damos suficiente importancia a nuestra historia. Y a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno empieza una reunión y la gente que está al frente te dice simplemente quiero conocer el producto. Ah, ok, mira, el producto es esto y esto y esto y esto. Y acuérdense que nosotros no somos vendedores, nosotros somos conectores, nosotros realmente estamos haciendo un negocio, estamos realmente buscando equipos de liderazgo y nunca jamás en la vida, no importa si nos estamos reuniendo con alguien para que nos compre un barro marino, se nos puede olvidar contar la historia. Jamás. Porque esa es la forma como la persona que tú tienes al frente se va a conectar contigo, va a confiar en ti, va a creer en ti. Tú tienes 3 minutos, únicamente 3 minutos para que esa persona confíe en ti. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno a veces dice como, conocí a esta persona hace 20 minutos que me escribió por Facebook o que me escribió por Instagram y de repente tengo esa persona, yo ya siento que confía en mí. O sea, yo le mando audios y ella se ríe de lo que yo estoy hablando. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que en ese, mejor dicho, que apenas las personas te vean, confíen y realmente ya tengan esa certeza de que están hablando pues con una persona que les va a generar una solución. Entonces, veo que Sandra tiene la mano levantada, qué pena. Dime, Sandrita. Aida. Sí, gracias. Sí, gracias. A ver, mira, yo estoy súper de acuerdo que la historia de uno es súper importante, pero quería contarte lo que me pasa a mí, a ver si ustedes me tienen algún consejo. En mi caso, yo sí trabajo desde casa desde que mi niño nació, y yo estoy en esto, en el tema social media ya hace 3 años. Y la gente, yo siento que ellos asumen que, o yo lo escuchaba a mis amistades diciéndome, Aida, pero para ti es fácil porque tu esposo te mantiene, o sea, tú puedes hacer este negocio, no tienes tú el estrés de ir a trabajar afuera, tú te puedes dar el lujo de hacer este tipo de negocio porque tienes tiempo para tus historias, tienes tiempo para prospectar porque estás en casa con tu hijo, anyway, y yo me quedo que no sé qué decir porque en el fondo, o sea, yo sé que es verdad, yo sé que si es que el negocio no sale, yo tengo mi pan en la casa, ¿sí me explico? Pero sí mi drive, mi motor para salir es que ahora que mi hijo ya vaya a ir a la escuela, que es aquí ya mismo, que ya va a cumplir 5 años, yo no tenga que ir a trabajar para alguien más y yo tenga mi negocio desde casa. Pero siempre tengo esa situación que a veces me da un poco penita contar mi historia porque es lo que me dicen, para ti es fácil, o sea, tú no tienes estrés y puedes darte el lujo de estar haciendo esos negocios. Sí, o sea, eso quería contar. Ok, a mí me encantaría que hiciéramos, si quieres, podemos empezar contigo, Sandra, y es, a veces uno cree que uno está contando la historia que es, ¿sí me entiendes? Y de repente lo que estás contando no te lo estás ni creyendo tú misma que es lo que tú estás diciendo. Una de las cosas y yo se lo digo a muchas personas, no todo el mundo hace este negocio por dinero. Mucha gente no hace este negocio por dinero. Mucha gente podría estar, y yo estoy viendo acá muchas caras de muchas personas que conozco que podrían perfectamente estar tomándose ahorita un margarita, porque no es, tu esposo perfectamente la podría mantener y ella estaría feliz en la playa, debajo del parasol, pero no es un tema, yo pienso que cuando uno también toma la decisión de hacer Nuskin, no es un tema necesariamente económico, es un tema de que tú quieres hacer algo extraordinario, de que tú quieres ser una mamá productiva, de que tú quieres dar un ejemplo a tus hijos. O sea, hay muchas razones, y esa sería como la cuarta parte de la historia, hay muchas razones por las que tú realmente tomas la decisión de hacer esto. No es una solución para ti económica, pero sí puede ser una solución para ti como profesional. Sí puede ser una solución para ti como una mamá que está haciendo ejemplo de sus hijos y que tú dices, mi hijo ya se va para el jardín,
yo me quedo acá, pero créeme que no hay una satisfacción más grande en el mundo que uno poder dejarle un legado a sus hijos, que uno poder enseñarles a sus hijos lo que es la ética del trabajo, que uno poder enseñarle a sus hijos, no sé, hábitos de éxito. O sea, eso te lo digo yo quiero que me cuentes tu historia y obviamente esa era la segunda parte del taller que ya ahorita lo vamos a hacer, pues lo va a hacer Susi, pero quiero que pienses en eso que yo te estoy diciendo, porque, porque realmente eso no debería ser, mejor dicho, es que tu historia es tan extraordinaria como la de cualquier persona que lo haga porque tiene una necesidad económica, así de simple. Claro, sea, pero no tiene un, ¿cómo se llama? No tiene un site triste o ese de, ay, yo tenía esto y ahora esto. O sea, realmente no ¿Sabes tengo. qué es lo que pasa? Un site triste, tú tienes que encontrar claramente, o sea, hay historias que uno dice, y lo hablábamos también con Susi, no todo el mundo tiene una historia, pues así, la tragicomedia, que uno diga como, pues madre, me pasó algo súper grave. No, No, y por eso siento que dejo de muchas veces compartir, pero realmente yo sé lo que yo quiero es tener algo mío, me encanta esto de la autosuperación, aprender esto, o sea, me he dado cuenta que soy ambiciosa, o sea, quiero crecer, ¿sí me explico? Pero no es que, ay, mis hijos, que no sé qué, o sea, no tengo nada de eso que contar, entonces ahí me quedo no, como... es que esa es tu historia. Eso es lo que realmente tú tienes que meter en la historia y de hecho habemos personas que tenemos un punto de quiebre. Yo me quedé sin trabajo, yo no soy felizmente mantenida, nunca fui, creo que si hubiera podido serlo tampoco me hubiera gustado mucho, pero, pero realmente yo lo hice porque, o sea, a mí la vida se me quebró y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Dios mío, me toca, tengo dos chinos chiquitos, casa, o sea, miles de deudas y compromisos, me toca hacer algo, ¿sí me entiendes? Pero la historia mía claramente no es la misma de todo el mundo y tu historia, tú ahorita estabas dando las razones precisamente de por qué tu historia se iba a conectar a alguien. O sea, así como tú, Sandra, hay tanta gente que está en la misma situación que podría estar diciendo, oiga, yo no necesito económicamente, pues no es la razón por la que yo lo hago. Y entonces ahí es cuando tú dices, entonces tú con quién conectas, tú empiezas a ver realmente, ahí Cintia escribe, por ejemplo, ese es el caso de ella, ahí tú empiezas a ver como que realmente tu historia también va a conectar a un montón de gente. Es que no todo el mundo es empleado, no todo el mundo es dueño de empresa, no todo el mundo es mamá, lo que yo decía al principio, hay mucha gente no se conectaría conmigo porque diría como esta loca que pues yo ni siquiera tengo hijos, ¿sí me entiendes? Pero entonces, eso que tú estás diciendo es a lo que tienes que darle fuerza como a tu historia. Susi, ya. Si quieres hagamos el ejercicio No, no, contando, no, ¿te parece? está súper, está súper. Y mira, Aida, que es que Sandra es Aida, para que sepan. Ah, ok, Dios mío, bueno, cambia No, el nombre, no, Aida. la hemos molestado mucho por eso, pero bueno, te tengo que enseñar cómo le cambias el nombre. Pero mira, te lo voy a hacer acá súper fácil. Para hacerte un favor. Ahí tenía la mano levantada Miriam y tenía la mano levantada Laurita. Y Cintia, Dios mío, ay, me encanta. Bueno, entonces, antes de que ya puedan hablar de, digamos que hable Miriam y las otras personas, les quiero compartir algo que para mí, Aida, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. No porque no tuviera que trabajar, sino porque en el momento que llegó Nuskin a mi vida, yo trabajaba en algo que económicamente estaba, o sea, no tenía que buscar más cosas, ¿me entiendes? Como que yo tenía mi empresa nos daba, o sea, mi empresa era la que superaba el sueldo mío y el de mi esposo. Entonces, algo importante ahí es que muchas veces pensamos que una historia fuerte es la que tiene algo trágico, ¿sí? Como no es que no sé, estaba muy mal y llegó Nuskin a mi vida y tenía que comer, o sea, como que muchas veces tenemos como esa parte errónea, que era algo que hablaban en el taller y decía, cualquier historia, y aquí es algo que va, tu historia es suficiente, tu historia va a conectar con gente, ¿listo? No necesitas, él decía ahí, no necesitas estar con una historia en tu vida trágica para que impacte, para nada. Es más el porcentaje de la gente que tiene una vida común, ¿sí? Común puede ser la que tenía empresa, la tuya, que si tú quieres eres mantenida, chévere, pero estás decidiendo que no.
estás decidiendo que quieres hacer algo más, estás decidiendo que quieres construir un negocio, que sabes que puedes dar más y estás sacando tu máximo potencial. ¿Cuántas mamás hoy están en casa que el esposo les puede pagar lo que necesitan, ¿cierto? Pero realmente, ¿cuántas están realmente satisfechas y se sienten realizadas con eso? Muy pocas, ¿sí? Entonces, realmente tu fuerza no va a ser en la parte y ahora puedo, ya estoy libre económicamente. No, tal vez tu fuerza va a ser y ahora me siento feliz porque me siento realizada como mujer, porque me siento realizada trabajando, porque me siento realizada dejándole un legado a mis hijos, dándoles el ejemplo de lo que es el trabajo, de ser una mamá, de ser una mujer trabajadora, ¿sí? Porque obviamente yo pienso que somos un gran ejemplo en la casa, ¿sí? En general, ¿no? Independientemente de lo que hagamos. Entonces, lo que les quería decir a todas es, no esperen tener una historia trágica para contar, ¿listo? La que ya tienen es suficiente para atraer y captar gente que está afuera buscando lo que tú estás buscando, Aida, lo que tú viste acá en Nuskin, lo que vio Miriam en Nuskin, lo que vio Luisa en Nuskin, lo que vio Marta en Nuskin. Es mucho más el porcentaje de la gente del común, y del común me refiero a nosotras, nosotros, todos los que estamos conectados acá, que estábamos buscando algo más. Hay historias locas que uno dice, Dios mío, esta persona, ¿cómo lo logró? ¿Cierto? O sea, cómo a pesar de todo lo que estaba viviendo alrededor lo logró. Buenísimas esas historias para tú cogerlas, para tú contarlas luego a quien lo necesite y se identifique. ¿Listo? Pero la tuya es suficiente para conectar, la tuya es perfecta y con esa vas a poder conectar a mucha gente. ¿Listo? Dale, muchas gracias. Siento como que no he sido honesta y me he sentido como un poquito, podríamos decir, como avergonzada. O sea, no como avergonzada, pero como que la gente dice, tú no es que necesitas trabajar. Y ahorita con esta llamada siento como que me han dado un permiso de ser honesta y decir la verdad. Total. Entonces, chévere, gracias, chicas. Súper. Pero mira, Ida, ahí están diciendo que Sandra inspiró a Adriana. Es ahí. Ah. Súper, buenísimo. Bueno, aquí tenía la mano levantada. Yo veo acá a Miriam. No sé quién está. Miriam, Laura y Cintia estaban. Bueno, ¿quién fue primero? No, Miriam. con respecto a lo que planteaba Aida, yo creo que ahí es muy importante saber, o sea, establecer el por qué, creo que es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿qué es eso que a ti te mueve y que, como nos han dicho, cuando tú piensas en eso te hace llorar, pero llorar de emoción, de que si lo pudieras tener, mejor dicho, es lo mejor que te podría pasar. Entonces, yo te cuento una cosa, yo también no necesito, pues gracias a Dios no necesitaría hacer lo que hago, pero nosotras tenemos una gran historia que contar y es nuestro desarrollo y nuestro crecimiento como mujeres. O sea, el trabajo de mamá no es fácil, el trabajo de ser ama de casa no es fácil, ¿sí? O sea, quien diga eso, mejor dicho, no sabe lo que eso significa. Pero, no es ama de casa. Exacto, o sea, el punto de esa ida, yo creo que tienes que mirar o sea, como hay que, no sé, como lo que yo hice, que es lo que a mí me aburría, yo no quiero dar cuentas, ¿me entiendes? O sea, yo quiero, digamos que ser independiente, saber que tengo un potencial enorme, que lo puedo desarrollar y que lo puedo poner en servicio a los demás, eso es lo que tienes que mirar. Entonces, es como invitarte a que busques tu por qué, o sea, ¿qué es eso que tú dejaste guardado en un cajón hace muchos años por ser mamá, por ser esposa, por estar en casa? Eso es lo que te quería decir. Laurita fue la otra, mi corazón. Buenas. Bueno, Aida me puso a pensar también. Aida, también este mensaje es para ti. No, y para todos. La historia es perfecta, es como, de pronto es que te la replantees, cómo la estás escribiendo, o sea, cómo la estás contando, ¿sí? O sea, cómo la estás contando, yo creo que es lo que, y por eso este taller está buenísimo, para replantear o sea, ponerte en la tarea de que te sientes a escribirla, paso a paso, y que tú te acuerdes de cuando te presentaron Nuskin, que viste, lo que acaba de decir Miriam. Y ese va a ser tu impacto. Digamos que para ti ya trabajabas en la casa
ya te estás tranquila desde antes de Nuskin. Entonces Pero eso no todavía es... no hay ahí. ¿Cómo? Entonces eso tal vez puedes, no, digamos que puedes omitirla de cierta manera porque no fue tu por qué de pronto necesariamente Nuskin, ¿sí? Porque digamos tú ya lo venías haciendo y de pronto no es la parte económica. Te cuento pues que yo arranqué Nuskin, yo no necesitaba tampoco plata, ¿sí? Sí, tampoco, eso sí, mantenía no, pero no necesitaba el dinero. Pero digamos que sí es importante que tú seas lo que estabas diciendo, transparente contigo, que viste en Nuskin, y lo pongas, y si no, él está en la casa con los hijos porque ya para ti eso era normal, y si no es dinero, pues esa no era la razón. Yo inicié Nuskin no fue por dinero, ¿sí? Sino porque de una manera lo mismo, más rápido de yo también saber que podía montar empresa parte de la empresa familiar que había, y que yo podía llegar más rápido a mis proyectos de crear hogares caninos, por ejemplo, más rápido yo independientemente. O sea, tienes que empezar de cómo sácale 15 minuticos, siéntate, replantea lo que tienes, conéctalo con tu emoción de cuando tú le dijiste a Nuskin, escríbela. Hay que escribir la historia, que ya después ahí la tienes de copialina en la presentación, ellos no te ven, la tienes ahí, y hasta que se te va volviendo y que tú digas, oh, me causa emoción. Cuando tu historia te causa emoción, estás diciendo la verdad, ¿sí? Y te lo cuento pues que yo ya hace ratico y hay veces uno como que también se le pierde el hilo, y uno tiene que volver a esa historia de la primera vez, a ese sí. ¿Listo? Era eso ahí yo aquí de zapa. Y lo otro que le quería compartir a Aida es que hay veces, y no sé si has escuchado, hay veces cuando estés presentándole a alguien, tú puedes conectar un poco de lo tuyo con la historia de alguien más. Lo que decían al principio, de pronto el que tienes al frente, o la que tienes al frente es una persona como yo, que por ahora no hijos, que digamos, no necesito el dinero, sí, que me encanta trabajar, que soy de finca raíz. Entonces, de pronto tú conoces a alguien más, oye, mira, yo soy fulana de tal, hago esto y esto, imagínate, claro, conoce una persona que ella también tenía su empresa de finca raíz, o sea, puedes conectar, y eso también es importante, que uno se coja las historias que escucha. Yo, por ejemplo, cuando tengo presentaciones retadoras, que es como, o sea, empresarios, no sé, tienen franquicias o tienen muchos almacenes, yo conecto mi historia un poquito, muy poco, y conocí a este señor, Alan Nagao, imagínate, con él he acompañado en diferentes viajes de negocios, y cuento la historia de Alan, o cuento la historia de un Quique Quiseno, de un gerente general de automóvil que renunció y vive 100% de Nuskin, por decir algo, ¿sí? Entonces, para eso también nos sirven las historias de los demás, no muchas veces uno es el que conecta con su historia, porque a veces cuando uno no tiene nada que ver, pues no, sí, pues ¿cómo? Pero sí puedes hacer el gancho contigo, con tu historia, conectarla con el de alguien más. Oye, imagínate que sí, esa parte es importante también. Yo con un empresario, almacenes de cadenas, o sea, alrededor del mundo, pues yo no conectaría con mi historia, claramente, pero sí conozco a alguien que sí puede conectar esa historia. Sí, entonces ese es como el tipcito que les dejo. Ya me callo. Y mi Cinti. Hola, ¿cómo están? Buenas. Bueno, realmente Miriam y Laura dijeron una parte de lo que yo quería decir, porque básicamente lo que dijo Miriam era una de las cosas de tips que le iba a dar a Aida, que es empezar por el principio, ¿no? Identificar qué fue lo que te enganchó al principio. Un poco también iba a comentar lo que dice Laura de enganchar con otras historias, pero yo particularmente, Aida, te puedo decir que cuando empezaste a contar eso, empecé a acordarme lo que me pasaba a mí también en un principio, porque mi razón también a veces puede haber sido muy parecida a la tuya, de que tú puedes decir, bueno, ¿y por qué estás haciendo esto si tú no necesitas trabajar, si tú estás bien, si no es una necesidad? Entonces, una de las pautas que tú puedes tener para hacer eso, como ya tienes, tú dijiste, una persona me dijo que por qué yo hago esto si yo no necesito, que yo es cómodo, entonces tú ponte a pensar en esas cosas que te han dicho o en cosas que tú has sentido cuando te has cuestionado y más bien enfócate en eso, para que cuando tú cuentes la historia a la persona no le quede esa idea en la cabeza, que sepa claramente por qué tú lo estás haciendo. Entonces ya no se va a hacer esa pregunta de por qué Aida lo está haciendo. Porque si tú conectas eso de decir el por qué para ti es importante hacer esto y qué es lo que a ti te hace sentir hacer esto,
ya esa duda no va a quedar. Nadie va a decir, ¿y por qué lo hace si no necesita dinero? ¿No? Y acá un poquito yo te cuento el tema de que a mí lo que me movió no fue tanto el que necesite el dinero ahora, pero sí una de las cosas que a mí me motiva es que así como mi esposo es una persona muy esforzada y que trabajó durante muchísimo tiempo para que a mí y a mis hijas no nos falte absolutamente nada, pues yo tengo las ganas de poder devolverle eso. Y yo sé que con Nuskin puedo llegar a tener ingresos muy interesantes que de alguna manera pueden nivelar los ingresos que tiene él. ¿Y por qué si él durante muchos años a mí me ha dado todo lo que yo he necesitado, yo no puedo hacer lo mismo por él? Y para mí esa es mi motivación, el poder agarrar y decir, ok, listo, yo ahora no lo necesito, tengo la tranquilidad de hacerlo, pero sé que dentro de un tiempo yo voy a tener los ingresos suficientes como para que sea mi esposo el que ahora pueda descansar y juntos podamos gozar, porque este negocio me permite tener libertad de tiempo y voy a tener una libertad financiera. Entonces, busca aquellas cosas que a ti realmente te hagan pensar en que por qué estás haciendo este negocio. Y cuando tú cuentes esas cosas, la persona que está del otro lado no va a necesitar preguntarse ¿y por qué Aida está haciendo esto? Porque lo va a tener clarísimo. Y va a decir, ok, así como decía Luisita, tú vas diciendo las cosas que de repente no te gustaban. O que te hacían sentir un poco incómoda de repente, no sé, o el hecho de tener que rendir cuentas, como daba el ejemplo Laura, o cualquier otra cosa que tú sentías incomodidad, deja que las personas piensen. Y cuando tú digas el por qué estás haciendo eso, a ellas no le va a quedar ninguna duda. Entonces, tienes que jugar con todas esas cosas, conectar con otras historias, pero hablar mucho de tu por qué. Y nunca pienses que tu historia no es interesante, porque todas tenemos un por qué estamos haciendo este negocio. Y para mí una de las cosas también es esa, inspirar. Entonces puede ser que yo no lo haga por dinero, pero el desarrollo personal que tú tienes, el ejemplo que tú estás dando, el legado del que hablaba Luisa, es súper importante. Entonces para mí eso es lo importante en este momento. Y a futuro lo que yo visiono es esto, que es la última parte que decía Luisa. ¿Qué es lo que yo veo en un futuro en mi historia? Es que yo voy a generar tantos ingresos que mi esposo ya no va a tener que trabajar. Entonces, eso es lo que yo visiono a futuro y es la razón por la que yo lo hago, ¿no? Un poquito era compartir eso y que pienses en esos puntitos especiales para poder armar tu historia, que con seguridad es súper interesante, Aida. Ahorita, me ha ayudado tanto porque siento como que he podido linkear cositas que sí, porque no puedo ser honesta y decir que cuando mi hijo entra a la escuela no quiero trabajar en una empresa, quiero trabajar en mi casa. Y esa es la realidad. Mi hijo entra en la escuela en 6 meses, tengo 6 meses para ser diamante azul o diamante, no sé qué diamante tengo que subir, pero tengo 6 meses y debería ser honesta y hablar sobre eso porque es lo que yo quiero hacer. Quiero la tranquilidad de irlo a recoger a la escuela y no tener ese estrés del que hablan que no quiero pasar por él. Y bueno, y esa es mi realidad y debería compartirlo. Así que súper chévere. Gracias. Súper, no, qué nota, me encanta que yo creo que a todos nos ha servido como esta retroalimentación para el tema de la historia. Y bueno, yo creo que por temas de tiempo no vamos a poder como que podamos, yo creo que aquí ya quedamos como con un concepto súper claro. Yo lo que de todo corazón les quiero decir es, hagan la historia, pero no, mejor dicho, no esperen una semana para hacerla, ¿sí? Traten de hacerla hoy. O sea, hoy lo tienen fresquito, ¿sí? Hoy está como fresquito en sus cabezas. Yo sé que ya algunos la tienen escrita. Yo sé que ya algunos la tienen hace muchos años escrita. Yo les comparto que yo hoy la cambié totalmente, ¿sí? O sea, hoy fue como la organicé, aquí está la mía, pero la organicé en el concepto puntual que dice acá, ¿sí? Porque lo que decía Luis al comienzo, algo fundamental que me parece que conecta a la gente es el punto número 4. El 2, que es el dolor, pero el número 4 es cómo sientes tú al haber tomado tu decisión y lo que ves en el futuro, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que hoy puedan escribir su historia, puedan grabarse en su celular contándola, ¿sí? Contándosela a ustedes mismas, ¿listo? Mismos. Y que por favor se la quieren compartir a su patrocinador o a la persona que quieran compartírsela, pero la idea es que el próximo lunes
vamos a poner 4 o 5 historias de cada uno de ustedes que Luisa y yo escogemos entre las que nos van mandando, para que podamos también tener una retroalimentación. Quiero que tengan súper claro 2 cosas, fundamental. Muchas veces pensamos que los hechos son importantes, ¿listo? Muchas veces pensamos que los hechos o sea, muchas veces les pongo un ejemplo, pensamos que cuando hablamos en la presentación de negocio y decimos es que me tengo que aprender que Nuskin está en 50 países y que estamos en tal parte y que cotizamos en bolsa y no sé qué, muchas veces pensamos que eso es importante y realmente eso no se queda en la cabeza de la otra persona. Lo que realmente se queda es el sentimiento. Entonces, muchas veces pensamos que contar nuestra historia es importante contar, y es que en 1900 no sé cuánto, y es que me cambié de carrera, y es que, en fin, es contar los sentimientos. Quiero que eso lo tengan súper, súper identificado. Y otra cosa fundamental es lo que cuando graben el video, recuerden el tono de la voz. Si quieren hacer ese énfasis puntual en algo, alarguen la oración, ¿sí? Yo espero que quede clara esa parte, ¿vale? Como que alarguen ese pedacito y cuando ya están diciendo que encontraron algo, acérquense un poco, como les explicaba Luisa, y recuerden de hablar un poco más alto digamos, en cómo, o sea, lo que encontraste y cómo te sientes en el futuro, para el futuro. ¿Listo? Entonces, esa sería la tarea. ¿Les parece bien que podamos compartirlo de esa forma? Acá hay 2 manos levantadas. Yo quiero Adri levantó la mano. Y Silvia la tenía desde antes, mi gordo. Bueno, Silvi, no, tú primero. Ay, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya, ok, gracias. Bueno, Cintia en verdad respondió bastante de lo que yo iba a preguntar. Yo solamente quería contar. Como hemos hablado de bastantes historias de mamás, de mujer, pero acá tenemos también socios hombres, ¿qué recomendación podíamos darle a ellos? Y agradecerles a todas porque cada una ha dado un tip tan importante, y por ahí creo que también estaban preguntando de cuánto tiempo es la historia. Yo también quería hacer esa pregunta. Mira, yo ahí te digo, la historia 3 minutos. Máximo 3 minutos, ¿listo? Lo ideal de verdad es que se demore los 3, igual uno también puede contar una historia en 5, uno puede contarse la historia, de hecho la Angélica Herrera dura como 1 hora y media y uno es así, o sea, es como quiero más inspírame, lo quiero comer popcorn o canchita como digan ustedes, pero es como uno no se quiere perder nada, en serio, es larguísima y uno es como no la cortes, quiero toda la versión larga, pero el ejercicio de lo que vamos a hacer hoy es de 3 minutos porque es la verdad, la idea es que no nos demoremos más de eso en ninguna presentación con nadie. ¿Listo? Entonces, 3 minutos, lo que les dijo Susi, pues obviamente aquí no hay como, sí, la hora límite es tal y si no ya quedas descabezado y no puedes entrar, obvio que no. Pero yo les digo una cosa y es, cuando nosotros hicimos el taller, a nosotros nos dijeron máximo hasta la medianoche puedes postear tu historia, hasta la medianoche del día siguiente. Y en serio, eran como las 10:30 de la noche y ya estábamos acostados con mi esposo delicioso, Cucharita, y yo, ¡oh! Tengo que ir a hacer la historia. Y me dice, ¿qué? Y le dije, mira, no voy a ser capaz de seguir durmiendo si yo no me levanto a hacer esto. Y hice varias, hice muchas, quedó fatal. Después yo la veía, la que además la subí en Facebook, y yo decía como, no hice nada de lo que me dijeron que tenía que decir, pero no importa. O sea, de verdad, quiero que todo el mundo haga su historia. No importa si la hacen bien, si la hacen mal, pero a veces yo no sé, pero yo duré mucho tiempo en este negocio en el que yo hacía este negocio con la historia de Gustavo. Y entonces yo lo invitaba a todo. Y yo, venga Tao, y yo contaba la historia de Tao. Y me sabía la historia de Gustavo perfecta, pero la mía no. Entonces, si les está, creo que a todo el mundo le pasa eso. Entonces, igual, la idea es que la hagamos todos. Dale, Miriamcita, tranquila. Machi, yo no sé, bueno, la idea es empezar a perfeccionarla y háganla en serio, mejor dicho, entre hoy y mañana y máximo 3 minutos. Con respecto a lo de los hombres, pues mi corazón es exactamente igual. Es exactamente igual, es que nada cambia. O sea, realmente aquí no importa el género, de hecho el taller nosotros lo hicimos y la mayoría eran hombres, y la forma como ellos lo contaban, la forma como lo conectaban, y pues ustedes lo saben acá en Nuskin,
el porcentaje de mujeres afiliadas es más del 70% y el porcentaje de hombres haciendo el negocio ya en rangos de liderazgo es más alto el porcentaje de hombres que de mujeres, ¿sí? Entonces, ahí yo también digo, es como los hombres claramente tienen historias súper poderosas que conectan a todo el mundo, o sea, realmente eso no... ¿Nos podrían algún día invitar a la Junta de Prospección Real? ¡Oh! ¿Cómo así, mi Pati? No entendí. Me perdí. Hay alguien que no sé, no oigo, Creo perdón. que Adri estaba con la mano alzada. Sí, Adri, dale, mi gorda. Sí, no, bueno, pues tenía una pregunta, pero ya la aclararon, mil gracias. Y bueno, básicamente solo decirle igual a ella que me encantó historia y que de verdad que se anime a hacerla, porque a mí de verdad me inspiró, o sea, yo la hubiera contactado. Ay, divina, súper. Así que se lance a hacerla, porque a veces uno piensa que la historia no tiene un sentido, pero sí tiene mucho sentido. Súper, ay, divinas. Bueno, gracias mi Adri Bella. Bueno, y Wendy, tan linda, muchas gracias. Y Johanna está diciendo que excelente entrenamiento, entonces para el lunes, súper chévere, vamos a compartir las historias acá en vivo y en directo. Y la idea es que más que compartirlas, es que las personas que como que miremos las historias puedan salir a contarla y pues que hagamos como una retroalimentación súper chévere, ¿vale? Súper. Mi Pati, sí, que lo que quieres es ver cómo hacemos nosotros la historia, por supuesto que sí, créeme que podemos compartir las nuestras y pues obviamente en el taller dentro de 8 días la idea es esa, poder hacer las historias súper reales. Igual yo te digo, si quieres oír nuestras historias en todas las RDOs, o sea, yo creo que de verdad, la RDO del sábado, que la hice, no veía la presentación, me dijeron miles de cosas, pero la forma como conté la historia, créanme que fue la primera vez en la vida en que yo dije como, ¡oh! Me salió bien contada. Yo me hubiera firmado conmigo. Entonces, si quieren la pasamos, pero la idea es eso. De verdad, la idea, yo no sé si ustedes lo hacen, yo lo hago mucho, y es que grabo muchas cosas, a veces si se hace un Facebook Live o cualquier cosa, yo me devuelvo a mirar qué fue lo que yo dije. O sea, hay gente que me dice como, ay, no seas tan intensa, ¿en serio vas a mirar lo que dijiste? Pero por supuesto que voy a ver lo que dije, porque yo tengo que entender cuál es el tono que estoy usando en mi voz, yo tengo que ver si me estoy acercando a la cámara, si estoy muy lejos, si estoy muy cerca, cosas simples como si estoy mirando la pantalla o si no estoy mirando, yo a veces miro como por allá al infinito y más allá, y todo ese tipo de cosas, yo no me daría cuenta si yo no me mirara. Entonces, una buena práctica es fílmense ustedes haciendo la historia y eso, y ustedes mismos se dirán, ¿me firmo o no me firmo con esta persona? ¿Hago Nuskin o no hago Nuskin? O sea, entonces, esa es una prueba de fuego chévere. Listo, mi Susi. Bueno, buenísimo. Bueno, no, me encanta. Entonces, bueno, ya todos tenemos tarea. Aquí hay 35 personas conectadas esta noche, por favor. Bueno, entre hoy y mañana, de verdad, no esperen. Nada mágico va a pasar diferente para que ustedes hagan su historia. ¿Listo? O sea, realmente la magia comienza por nosotros, la magia comienza por nuestra acción. Y este es un primer paso clave para nuestro negocio. No es que nunca van a tener que contar su historia, no, la van a tener que contar muchas veces y entre más la cuenten, más van a aprender a mejorarlo, ¿sí? Entonces, esa es la intención, que nos volvamos unos expertos contando historias, ¿listo? Entonces, nos vemos el próximo lunes en este mismo taller a la misma hora, vamos a compartir las experiencias de las historias y luego ya pasaremos a otros temas también súper interesantes del mismo taller para que también vayamos como aprendiendo otras cositas importantes, ¿vale? Un abrazo para todos, una feliz noche, se cuidan y nos vemos el otro lunes. Gracias, mi Susi. Chao, gracias Luis y chao. Gracias a todos por compartir. Chao. Mismo canal, misma hora. Chao, chao.